inatacables. O sea, ya no hay ningún recurso que pueda evitar que haya, por ejemplo, una apelación o cualquier tipo de impugnación. No, ya. Al decidir el tribunal, se acabó este asunto. Se vuelve inatacable su decisión. Por lo pronto ya es inatacable la decisión del tribunal y la señora Claudia Sheinbaum Pardo será presidente de México. Que nos quedamos sin partidos, enterrado el PRD, ya sin registro, al borde de la sepultura el PRI y de la decisión histórica que significaría eso, y el PAN como abejita, volando a Venezuela y regresando para defender allá la democracia que no hicieron posible en México, que no defendieron en México. Y eso es un pecado que llevarán siempre los panistas. Pero más allá... Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal de Geopolítica. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que vamos a ver cómo Rafael Loretito de Mola nuevamente sale totalmente desquiciado. Primero empieza como lloriqueando de que ya así que ya no hay forma de cómo echarse para atrás. Ya se respetó el voto de casi 36 millones de mexicanos y el tribunal impuso que no hubo nada ni mano negra, que solamente existe en la mente de esos fachos y ultraconservadores y también de esa falsa oposición que sabemos que está en contra del pueblo mexicano. En este caso, Rafael Loret de Mola no perdió la oportunidad, pero curiosamente, entre el lloriqueo que dice que no le va a celebrar que la próxima presidenta, también su próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, va a hacer las cosas excelente o mejor que el presidente López Obrador, que ha sido el mejor político que ha tenido nuestro México, pero sino que además, como que al final del video y como vemos que le empieza a cortar, se empieza a enojar de lo que representó el PRD, que va a desaparecer, desapareció, que el PRI va próximo a desaparecer, que el Partido de Acción Nacional está como mariposas tonteando, por decirlo menos. Ya vimos que según él salió a defender la democracia en otro país y que aquí no lo pudo hacer. Hay que recordarle a Rafael Loretito de Mola que cuando ganas más de 2.5 a 1, pues simplemente que te queda más que lloriquear. Ya vimos que Berta Xochitl Gálvez inventó 1000 denuncias, que para eso es experta. Ojalá la voz eso de pseudoingeniera pues se vaya al lado derecho porque sabe levantar denuncias a diestra y siniestra por cualquier cosa. En este caso, pues el Loretito de Mola dice, tanto Berta Xochitl Gálvez como Marco Cortés, como todo Partido de Acción Nacional, son unas basuras y que simplemente no buscaron proteger su voto, que estaban desquiciados. Pero bueno, te repito, el ridículo de por sí fue mayúsculo en el pasado 2 de junio. Imagínate que salgan ahorita a hacer o decir algo que fue fraude o algo. El ridículo sería todavía muchísimo mayor. Vamos a escuchar, amigos y amigas, a Loretito. Seguro no le va a gustar que su papá ya esté dando el viejazo. Lo vemos y lo platicamos. ¿Qué tal, queridos amigos? El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ya entregó la constancia de mayoría a la señora Claudia Sheinbaum, que arrolló en las elecciones y ya se le puede considerar presidente electo. Así, en masculino, porque así es como lo determina la Constitución. A veces el lenguaje nos juega malas pasadas, pero bueno, así es. Tenemos ya una presidente electa. Y, queridos amigos, las cosas no parecen que vayan a cambiar. Qué curioso, en primer lugar, que se hayan adelantado con tanta prisa para determinar lo de la presidencia electa cuando todavía estaba por verse cómo se iban a resolver las demandas que se han interpuesto contra esa elección parodiada. Y sobre todo, en vísperas de la manifestación que se espera nutrida, el próximo domingo 11 de agosto a las 11 de la mañana, según citan a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana. Esto es interesante porque la manifestación está prevista frente a las locaciones del Instituto Nacional Electoral, frente al INE, para reclamar principalmente por dos cosas. Primero, por la elección de Claudia Sheinbaum, ya no hay nada que reclamar. ¿Por qué? Porque las decisiones del Tribunal Electoral, de acuerdo a cómo se estableció, son inatacables. O sea, ya no hay ningún recurso que pueda evitar que haya, por ejemplo, una apelación o cualquier tipo de impugnación. No, ya. Al decidir el tribunal, se acabó este asunto. Se vuelve inatacable su decisión. Pero lo que no es inatacable es la burda sobrerepresentación de los partidos adherentes a Morena. Esto es lo que verdaderamente está acuchillando a la democracia en México. No se puede tolerar que por interpretaciones de unos cuantos elementos, empezando con Guadalupe Tadei, la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, se anule el espíritu del constituyente, al que ya estamos apelando muchos mexicanos. Estamos apelando a ese espíritu del constituyente que tantas veces ha sido despreciado. No tiene sentido, sencillamente es irreal, es absurdo, que quieran darle más diputaciones al Partido del Trabajo
y al Partido Verde que a los partidos de oposición que obtuvieron un mayor número de sufragios. Sencillamente no puede ser. Es algo que revienta la lógica política. Y la lógica es lógica. Y además no puede ser que se basen en una interpretación sencillamente playera, por decirlo de algún modo, para romper el orden constitucional. Si no existe contrapeso en el legislativo, ¿para qué sirve el legislativo? ¿Para meterse dinero a la bolsa con sus dietas mensuales y aplaudir como focas al presidente o a la presidente? Esto es verdaderamente absurdo. Han anulado la facultad del poder legislativo de fungir como contrapeso y quieren nada más acabar de raíz con el contrapeso del poder judicial. O sea, están formando ante nuestra mirada atónita una dictadura en forma. ¿Y esa dictadura cómo va a acabar? Muy fácil. Volteen un poquito al sur y nos daremos cuenta de lo que está pasando en Venezuela. ¿Así quieren muchos mexicanos que esto termine? Pues parece que sí. Por lo pronto ya es inatacable la decisión del tribunal y la señora Claudia Sheinbaum Pardo será presidente de México. Y el día 1 de octubre, si no pasa nada más, la veremos posar con la banda presidencial, en algo que será muy lastimoso para quienes creemos que la dama en cuestión, la señora en cuestión, es simplemente una encargada del despacho presidencial que seguirá bajo el mando del señor Andrés Manuel, el mandante pelafustán, al que le quedan, según las reglas institucionales, 51 días de gobierno. Pero aún así, aún con lo que poco que le queda al sujeto de Marra, está empeñado en destruir todo lo bueno que tenía, muy poco, por cierto, el sistema político mexicano. Él nos ofreció que iba a cambiar el sistema político mexicano y fíjense que lo está cambiando, pero para mal. Está cambiando usando a la democracia y a sus pretendidos 30 millones de votos del 2018 como elementos sustantivos para erigirse en un elemento que pone y dispone a su disposición lo que le venga en gana. Ya está totalmente claro que la sobrerepresentación en el legislativo no solamente viola la Constitución, sino que además el artículo 54, repásenlo, en el que se dice con claridad que aquellos partidos que hayan obtenido cuando menos la votación que le permita un 8% más de diputados, de representantes populares, y además hayan competido en cuando menos 200 distritos electorales, tienen derecho a eso, a un 8% más de diputados plurinominales, no al 20 y tantos % de diputados plurinominales. Ahí es donde está la trampa, ahí es donde está lo que muchos no entienden, que sin motivo alguno, por eso de que es coalición de lo que se trata, entonces todos los partidos que fueron miembros de la coalición obtuvieron el derecho a ser sobrerepresentados porque tuvieron candidatos en 200 distritos, pero en conjunto, en coalición, no partido por partido. Ahí hay una laguna jurídica muy seria que tiene que remediarse en lugar de estar pensando en terminar con la fuerza del Poder Judicial. En lugar de eso, llenen las lagunas que se están produciendo por situaciones inéditas. Se compitió una coalición contra otra y un partido agregado por aquello de la necesidad de buscar esquiroles. Me refiero al Movimiento Ciudadano, claro. El caso es que nos quedamos sin partidos, enterrado el PRD, ya sin registro, al borde de la sepultura el PRI y de la decisión histórica que significaría eso, y el PAN como abejita, volando a Venezuela y regresando para defender allá la democracia que no hicieron posible en México, que no defendieron en México. Y eso es un pecado que llevarán siempre los panistas. No sé ustedes, pero a mí me da muchísimo gusto este tipo de videos donde vemos el dolor, el ardor, por no decir otras cosas, que le genera a estos fachos, donde a falta de argumentos, pues simplemente se ponen a decir la basura o mentiras que pueden hacer y hay que exhibirlos. Aún parece ser, hay gente, si le creen a Loretito de Junior, imagínate al Rafael Loret, todavía le creen a alguna gente, pero hay que verlo como los que son odiadores del presidente López Obrador, de qué manera tan despectiva, toda la vida lo ha mencionado, igual a la doctora Claudia Sheinbaum la menciona de una manera muy despectiva, y que simplemente hay que ver que ese es el dolor que generan con ellos.
Es increíble, pero tampoco sorprendente. Y si tienen algunos amigos fachos, que todos debemos de tener, pues cada vez son minoría. Pero curiosamente ellos sí creen en sus mentiras. Creen que lo que ellos votaron, a pesar de ser minoría, pensaron que su grupito pues era lo que iba a representar la imagen fiel de lo que el pueblo mexicano quería. Y es difícil cuando te das cuenta de la realidad. Ellos se dan cuenta de la realidad cuando salen a la calle y se dan cuenta que aborrecen no solamente a los priistas, también a los panistas, porque los panistas se ven de que no son la próxima oposición, que es la misma basura que el PRI y el PAN. El PRI y el PAN son la misma basura, que simplemente están así que destinados a la destrucción, están destinados a desaparecer, y eso sea muy bueno para el pueblo mexicano. Esperemos que exista alguna oposición, porque sí es necesaria una oposición, pero una oposición coherente, porque si no, pues ¿para qué sirve? Ya vimos que supuestamente el otro grupo que va a formar Berta Xochitl Gálvez es más de lo mismo. Va a ser como que PRI, PAN, Junior, ¿no? Va a ser más de lo mismo. Entonces, tampoco confiar en ellos. A lo mejor vamos a buscar el partido, fortalecer el partido de Morena, con sus aliados, cuando Partido Verde, Partido del Trabajo, pues con eso tenía suficiente para hacer las reformas pertinentes que necesita nuestro México. Y que recuerden que hay que tener memoria que desde el 2018 los panistas y peristas, que en ese tiempo existía el PRD, perdón, lo votaban porque no les gustaba cómo votaba la Cuarta Transformación. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Región Política. Comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente en los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que hacer por su tiempo, por su preciosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.